Invitar a Carlos Martín Beristain, doctor en Psicología Social, médico especialista en Educación para la Salud. Muchas gracias, Carlos, por abrir un espacio en la agenda, porque está por unos días, por unas horas, me animo a decir, acá en Bolivia. Bienvenido al país y, por supuesto, a este programa. Muchas gracias, Claudia, y gracias por la invitación para compartir unos minutos contigo y con los espectadores. ¿Qué hace posible su presencia aquí en la sede de gobierno? Bueno, he venido a un encuentro de formación sobre el trabajo con víctimas de violaciones de derechos humanos, de trata, de tortura, de diferentes tipos de hechos traumáticos que también se han dado en la historia en Bolivia, invitado por el ITEI y por organizaciones de derechos humanos. El ITEI es una organización de derechos humanos que trabaja en la prevención y documentación de la tortura, ¿no? Hemos trabajado con diferentes organizaciones, sectores también del Estado, del mecanismo de prevención de la tortura, la Defensoría del Pueblo, para tratar compartir experiencias también internacionales del acompañamiento de las víctimas, la documentación de casos, la mejora de las investigaciones, de forma que pueda favorecer, digamos, el trabajo que esas organizaciones hacen también en Bolivia, ¿no? Carlos, natural de Bilbao, desde el 89 que trabaja con víctimas de violaciones de derechos humanos en la atención psicosocial, y esta es la entrada específica, y yo quisiera hablar también de la justicia o de la ausencia de justicia relacionado a este y a otros temas, porque creo que el impacto puede ser similar. Ha sido comisionado en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia entre el 18 y el 22, coordinador del informe Guatemala Nunca Más en los 90, asesor de las Comisiones de la Verdad en Paraguay, Perú, Ecuador, y ha sido autor de varias investigaciones sobre desaparecidos, fosas comunes en Sahara Occidental, que tiene un embajador recién en nuestro país, es el primer embajador de este país, miembro de la Comisión de Valoración de Víctimas entre el 11 y el 15 y parte del equipo facilitador de la iniciativa Green Cree en el País Vasco. En fin, una serie de experiencias, miembro del grupo interdisciplinar de expertos independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, un asunto que ha tenido mucha repercusión en los medios. Una experiencia que hoy le permite hacer referencia ya con algunos rasgos generales, diría, sobre la intervención psicosocial con poblaciones vulnerables. Esto está empujado, ¿por qué motivación? ¿Cuál es la idea detrás de todo esto? ¿Cuál es la urgencia que tenemos? Bueno, creo que fortalecer el sistema de justicia y el sentido de justicia en realidad en nuestras comunidades, en nuestras poblaciones, en los estados, es fundamental para el bienestar de la sociedad y la construcción de la democracia, ¿no? Si uno ve los impactos sociales de la impunidad en la psicología, llamamos a eso la impotencia aprendida, ¿no? Cuando la impunidad termina siendo un mecanismo educativo que hace que la gente se convenza de que no hay nada que hacer, ¿no? Que mejor no denunciar, que para qué, si eso va a traer más problemas, si no va a ser útil. Se sienta como idea, ¿no? Se sienta como idea y es muy difícil desestructurar esa idea, ¿no? El Estado, las instituciones tienen que dar también muestras de credibilidad y pasos efectivos para hacer de la justicia algo que sea efectivo, ¿no? En Colombia tienen un dicho que dice: la justicia es para los de la ruana, ¿no? Para los pobres, vamos a decir, ¿no? Y eso es lo negativo de muchas sociedades y de muchos estados, ¿no? Que el sistema penal, el sistema carcelario, se usa sobre todo frente a poblaciones más vulnerables, en contextos de exclusión, pobreza, etcétera, ¿no? Eso es estructural, pero si tú me preguntas por esa dimensión psicosocial, si vemos en un caso concreto, por ejemplo, ¿no? La violencia sexual. ¿Cómo se investiga la violencia sexual? ¿Por qué es tan difícil a veces investigar la violencia sexual, ¿no? A la víctima a veces no se le cree, no hay peritajes específicos que documenten esos casos, ¿no? Se minimizan ese tipo de violaciones, ¿no? Para una mujer que quiere denunciar o que está pensando en denunciar lo que le ha pasado, es difícil, ¿no? Porque a veces va a haber expuesta su intimidad en un proceso de investigación, a veces frente a su propia familia. Hay una revictimización, ¿no? Entonces, esos aspectos son fundamentales, ¿no? Como me dijo una mujer, una monja norteamericana que fue detenida y torturada en Guatemala a finales de los años 80, cuando le pregunté un poco por su caso, ¿no? Me dijo: mira, mis abogados sabían mucho de mi caso, pero no sabían lo que me estaba pasando a mí.
lo que le está pasando a ella era que tenía miedo a denunciar, ¿no? Bueno, todas esas cosas forman parte del acompañamiento a las víctimas y del fortalecimiento también de las metodologías, los peritajes, el trabajo con los jueces para que entiendan muchas de estas implicaciones, ¿no? De forma que se puedan tomar decisiones más acorde a un sentido de justicia y no se termine instalando la impunidad, ¿no? Porque a veces para la víctima es difícil denunciar, porque si siente que no le van a creer, pues obviamente pues se va a echar para atrás, ¿no? Y eso va a ir en detrimento de construir sistemas judiciales efectivos para enfrentar la problemática de la criminalidad, los delitos, las violaciones de derechos humanos que se dan en el país, ¿no? Carlos, cuando describía parte de la experiencia que usted tiene, hablábamos de hechos que tienen que ver con violaciones en derechos humanos, que pueden ser asociadas en una primera instancia a casos colectivos, cuando hablamos de un informe Guatemala, de lo que sucede en Paraguay, Perú, Ecuador, podemos hablar de estos casos dolorosos que han quedado en esta historia última de nuestros países, cuando digo nuestros, pues en América Latina, en Europa, pero estamos hablando como de casos que involucran a la historia de un país, ¿no? La masacre en Sencata y Sacaba, en el caso boliviano, o los desaparecidos en Ayotzinapa, pero también, y esta es mi pregunta, también podemos aplicar estos conceptos, estos impactos en las personas cuando hablamos de justicia a secas, llámese el caso de la violación de una mujer o un caso específico, particular de justicia o injusticia. El no recibir justicia crea un impacto psicológico en lo individual y en lo colectivo. ¿Estoy bien? Sí, ¿no? Nosotros hablamos de traumas colectivos. Muchas de las experiencias de las que has hablado son traumas colectivos, ¿no? Son hechos traumáticos que suponen una marca, ¿no? Suponen una ruptura de la vida, de un cierto modo, ¿no? Y sociedades que tienen que aprender a enfrentar esas situaciones, ¿no? A veces las cosas no se pasan porque se apaguen los focos informativos o porque el tema no sea de actualidad, ¿no? Muchos de esos impactos son impactos a medio y largo plazo y se necesitan estrategias para enfrentarlos. En los casos individuales sucede lo mismo, ¿no? Los hechos traumáticos suponen para muchas víctimas un antes y un después en sus vidas, ¿no? Un sentir que ya no van a poder recuperarse, ¿no? Una pérdida de confianza en los demás, porque a veces ha sido otro humano, otra persona o alguien del Estado o quien fuera el agresor, ¿no? Y eso supone un cuestionamiento del sentido de seguridad, ¿no? De no sentirse, por ejemplo, segura de andar sola por la calle, ¿no? Porque ha sufrido una agresión. Exacto. Todas esas cosas suponen impactos invisibles, ¿no? Que no tienen una consideración, pero que suponen un malestar individual y social muy importante y que debe ser enfrentado, ¿no? La rabia es una reacción normal frente a la experiencia anormal, ¿no? La experiencia anormal es la violencia, ¿no? La rabia es una respuesta normal frente a una agresión, pero se necesita canalizar esa rabia de una forma positiva para que no entre en un círculo de venganza, de estímulo de otras formas de violencia. ¿Hay manera de canalizar de forma positiva la rabia? Claro que hay maneras de canalizarlas. A veces el apoyo psicosocial es una manera de canalizarla, la denuncia, ¿no? Y el sistema democrático, la justicia es una forma de canalizar la rabia, para que haya una respuesta social a algo que no solamente es un problema individual, ¿no? La impunidad aumenta, digamos, el sentimiento de exclusión social y aumenta también, pues, la justicia por mano propia, ¿no? Porque cuando uno ve que no hay una respuesta frente a las agresiones sufridas, pues es más fácil que la gente piense que la única respuesta es que yo haga algo por tratar de enfrentar esa situación y a veces, pues, de una forma violenta, ¿no? Aunque no es lo más frecuente. Pero eso demuestra que hay un enorme malestar y implicaciones también en el sentido de seguridad, ¿no? A veces en sociedades, estamos viendo todo lo que pasa en las cárceles en todo el mundo, esos territorios de exclusión, ¿no? A veces en los contextos de violencia colectiva o generalizada que se da en muchos países, la respuesta tiende a ser más impunidad, ¿no? En lugar de más derechos humanos, más respeto por los derechos humanos, que sería una salida importante, política importante frente a eso, lo que predomina es como una visión autoritaria, ¿no? Que hay que aumentar el autoritarismo frente a ciertos colectivos o el autoritarismo social, ¿no? Visiones muy que van en detrimento de la democracia y que no suponen una salida para muchos de esos problemas, ¿no? De todos esos aspectos creo que es importante dialogar. Vamos a tener una charla esta tarde para dialogar un poco con diferentes sectores también de las ONGs, del aparato del Estado, del sector judicial, para
discutir los aprendizajes de la experiencia también internacional que puedan dialogar con lo que pues la experiencia de ustedes, ¿no?, en Bolivia. Antes de entrar a Bolivia, el hecho de sufrir una ausencia de justicia en soledad o en un núcleo íntimo familiar es más difícil que sufrirlo, aunque la intensidad sea mayor en un colectivo. Me da esta idea de que, me da la sensación de que cuando uno comparte el dolor colectivamente, el dolor no es tan fuerte, así se trate de huellas como la muerte, de impactos como las violaciones a los derechos humanos, como las violaciones en un cuerpo. El hecho de vivirlo en colectividad ayuda más que una carencia individual. Yo diría que sí, pero hay dos cosas. Primero, los hechos traumáticos colectivos, por ejemplo, una masacre, no solamente supone que ha habido 8, 7 o 10 muertos, ¿no?, o 20 o más en muchos países, ¿no?, también supone un ataque a veces a una forma de vida comunitaria. Se desestructuran muchas cosas, ¿no?, en esos hechos colectivos, ¿no? Pero la dimensión colectiva y el apoyo mutuo o el apoyo social que le pueda dar frente a hechos que han sido más relevantes o frente a los cuales las víctimas puedan encontrar otras personas con las que pueden hablar de lo que les ha pasado es muy importante, ¿no? Sabemos que el apoyo, las víctimas que están en peores condiciones son las víctimas más aisladas, ¿no? El señalamiento, el estigma que suponen muchas víctimas, el hecho de que no haya un reconocimiento social, que la gente tenga que guardar, ¿no?, que inhibir lo que le ha pasado, que no se le note, que nadie sepa lo que le ha pasado, tiene un efecto muy negativo en la salud mental, desde luego. ¿Y qué sucede en un país como el boliviano, que no es el único, donde no hay confianza en la justicia? Nosotros en el país lo estamos informando, lo estamos debatiendo, lo estamos lamentando. Hubo varios intentos de reformas de la justicia. Es uno de los principales problemas. Lo reconocen en los campos políticos, en ámbitos civiles, de la sociedad en general. Y vivimos en un país donde sabemos, y lo dicen acá sin ningún problema, autoridades del propio ámbito judicial, nos dicen, pero no hay justicia. Nos dicen los políticos, lo dice la gente en un café o en un bus, no hay justicia y no hay confianza en la justicia. Vivimos una justicia contaminada por una estructura que ha dejado muchos vacíos hace décadas, por una corrupción más que conocida. Hay un sistema judicial que no nos sirve de paraguas. Este hecho es también, me imagino, productor de imaginarios hoy de que no hay una protección de la justicia. Esto tiene que impactar también a un nivel social más amplio, ¿no?, que va más allá de lo colectivo. Como país nos tiene que herir en algún lado, ¿no?, de manera permanente. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Si tú miras un indicador de la democracia, vamos a decir, sería la confianza de las personas o de las comunidades en el Estado, ¿no?, en las instituciones, ¿no? Y la ausencia de justicia lo que quiebra precisamente es ese sentimiento de confianza, ¿no?, de que si yo voy a denunciar un hecho, no me van a maltratar, van a considerar lo que yo estoy planteando como denuncia, eso va a tener un mecanismo en el que nadie me va a volver a golpear por haber denunciado, ¿no? Y desgraciadamente, pues lo que conocemos de muchos lugares y muchos países, yo no conozco la experiencia boliviana, pero lo que vemos es lo contrario, ¿no? Es decir, cuando uno trata de denunciar a la justicia, pues a veces sufre consecuencias, lo llamamos formas de revictimización o victimización secundaria como parte de eso, ¿no? Y eso termina quebrando el sentido de justicia, ¿no? También la justicia se aplica más a cierto tipo de delitos que a otros, ¿no? Las cárceles de muchos países del mundo pues están llenas de personas que han cometido delitos a veces entre comillas menores, ligados a veces al pequeño tráfico, o que no tiene una sentencia, ¿no? Lo que pasa, eso pasaba en México, ¿no? Cuando nosotros fuimos a trabajar en México, nosotros dijimos, en México el proceso es la condena, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que está sin una sentencia, y también hay una versión oficial de lo que pasó en el caso que hace que haya una serie de gentes detenidas, a veces sin las pruebas suficientes, sin la investigación, con documentación y pruebas objetivas, porque se usa mucho, digamos, la calidad de la investigación en general es bastante pobre y depende mucho de las declaraciones de las personas detenidas, ¿no? Depender solamente de las declaraciones es la puerta
a la tortura, ¿no? Porque no hay pruebas objetivas que sostengan las investigaciones y a veces las investigaciones se terminan cayendo en el camino, ¿no? Estoy viendo en mis apuntes un tema que me parece que es mayor, la disfunción de la justicia como sistema de investigación basado en las declaraciones y no pruebas, falta de independencia, riesgos de torturas, construcción de verdades que cierran casos en lugar de resolverlos. Es decir, aquí hay una espiral de la injusticia dentro de los sistemas judiciales. Sí, es muy complejo. Es muy importante. Por ejemplo, si ves el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Cuando nosotros fuimos a México en el año 2015, ¿no? Pues enseguida nos dimos cuenta, revisando la investigación, era la mejor investigación que se había hecho en el país, ¿no? Y teníamos 80 legajos, tomos de 1000 folios cada uno, en las cuales estaban todas las diligencias que se habían hecho. Pero ahí eran evidentes que muchas de esas declaraciones habían sido tomadas bajo tortura. Había informes médicos que mostraban eso. Esa investigación terminó cayéndose. Todos los detenidos que estaban en esa época, muchos de ellos terminaron siendo liberados porque había pruebas de que había torturas, ¿no? Y la única prueba que había de su culpabilidad era su declaración autoinculpatoria, ¿no? Bueno, eso es lo que hace que los sistemas de investigación, la tortura termina pervirtiendo la investigación, ¿no? Porque ya uno sabe que es verdad, claro, y que es mentira, ¿no? Además es una violación grave de derechos humanos y termina haciendo que muchas de esas condiciones al final no haya justicia, ¿no? Y lo que se hace es pues mantener condiciones de cárceles, como tú decías, pues en periodos muy largos de prisión preventiva, sin que haya una determinación de la responsabilidad basada solamente en una sospecha o en ciertas declaraciones tomadas en esas condiciones, y que finalmente esos procesos se caigan. Pero también el hecho de esa disfunción de la justicia, el hecho de que haya mucha gente que después tiene que ser liberada, que ha sufrido en condiciones de hacinamiento o de violencia dentro de las propias cárceles, etcétera, todo eso lo que aumenta es el resentimiento social, el sentimiento de exclusión social, y pone las nuevas bases de nuevas formas de violencia, ¿no? En lugar de resolver el problema, lo complica, ¿no? Lo duplica, diría que lo duplica, y creo que eso estamos viendo en algunas cárceles. Hablo de las que más circulan, de los casos que más circulan en los medios latinoamericanos, que son las cárceles modelo Bukele, lo que se está viviendo en Ecuador. Y claro, ahí uno fácilmente se encuentra con algún interlocutor que le dice, bueno, entonces los dejaremos sueltos y les daremos un ramo de flores. No, pero estos modelos de cárceles que estamos viendo acá no dejan de inquietarme en el fondo y de hablarme de una sociedad que todavía es impotente frente a la violencia, al delito, a la muerte. Creo que no va por acá la solución, ¿no? Pero ahí nos dicen, bueno, entonces, ¿por dónde va? ¿Por darles una flor? No va por darles una flor, obviamente, no va por hacer una investigación criminal en serio, bien hecha, ¿no? Y da por tener formas de investigación también de la macrocriminalidad, porque tú estás hablando ahora de casos ligados al narcotráfico, por ejemplo, ¿no? El caso de los 43 es un caso también ligado al narcotráfico, ¿no? Quienes fueron parte de los autores de esos hechos era un cártel del crimen organizado, de Guerreros Unidos, pero con sus conexiones con el aparato del Estado, ¿no? Lo que hizo posible ese caso fue esa dimensión de la criminalidad. Lo que hay que investigar es también esas relaciones, ¿no? Cómo se desestructuran los mecanismos que hacen posible que eso se permanezca en el tiempo o se extienda en el tiempo, ¿no? Lo que hemos vivido en Colombia durante muchos años se está empezando a vivir ahora en Ecuador, ¿no? Y está llegando a Chile y a otros lugares, ¿no? Eso no tiene fronteras, ¿no, Carlos? No tienen. Y lo que hay que buscar formas de investigación nuevas que analicen las redes criminales, no solamente al sujeto X responsable de un delito Y, ¿no? Que analicen, que también persigan al dinero, ¿no? Porque mucho de lo que está detrás de todo ello es el dinero, ¿no? El narcotráfico es una industria en la cual el dinero termina lavándose a veces en el propio país, a veces en Estados Unidos, a veces en otros lugares, y lo que hay que hacer es una persecución del dinero que permita saber quién se beneficia de todos esos factores, para que no sea el muchacho marginal de un barrio, ¿no? Que termina siendo el que es el detenido y siendo responsable, sino que haya modelos de investigación de esta macrocriminalidad que permitan desestructurar estos mecanismos, ¿no? Porque los modelos se basan mucho en la detención del capo, el líder, ¿no? Pero después de un capo vienen 3 nuevos capos, o viene una recomposición de las fuerzas, en este caso de esa criminalidad, y en lugar de que eso resuelva el problema, lo que hace es fragmentarlo, ¿no? Eso es lo que hemos vivido en Colombia durante muchos años, ¿no? Y eso es lo que se ve en
en otros países en la actualidad. O multiplica el problema. Y la impunidad, que es parte de la ausencia de justicia, genera estos efectos psicosociales, sembrando un clima de tristeza, de miedo. No pensamos en eso, que genera tristeza y que este es un ingrediente, pero más que nocivo para las sociedades. El miedo, las experiencias traumáticas y los afectados se enfrentan a esta restauración del sentido de justicia como una lucha para recuperar su dignidad. Yo creo que por aquí tiene que ir una solución. Es muy idealista pensar en esto, o en las actuales circunstancias de nuestros países, incluyo el suyo, sí, claro. Carlos. Europa, América Latina, estamos con las condiciones de reestructurar por el buen camino, que vaya más allá de encerrar, de castigar, ¿no? Necesitamos nuevos caminos, ¿no?, para enfrentar eso, ¿no?, que incluyan investigaciones eficaces, que incluyan la colaboración y el trabajo también con las víctimas, ¿no?, porque a las víctimas en estos procesos se les ve muchas veces como, bueno, alguien que no cuenta, ¿no?, porque lo que cuenta son el derecho al debido proceso o quién es el responsable, etcétera. La víctima es casi como un objeto. Y las víctimas en el mundo lo que han pedido, si vemos la experiencia, no tendríamos convención sobre la desaparición de personas sin la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Ellas fueron las que pusieron en la agenda internacional la desaparición forzada, las que han hecho de una cultura de derechos humanos parte también de su proceso de recuperación, ¿no?, emocional y colectiva. Creo que tenemos que dar más espacio también al trabajo con las víctimas, porque hay la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por ejemplo, ha ido avanzando también en función de los casos que han ido llegando allá, y han sido las víctimas las que han llevado esos casos que no han tenido solución en los países para hacer que esas cosas avancen, ¿no? Los escenarios en los que estamos son muy frágiles, ¿no?, con esas redes criminales y una violencia, ¿no? Las guerras han cambiado en el mundo, ¿no? Tenemos guerras como la de Gaza o tenemos guerras como la de Ucrania, pero hay otras guerras de otros niveles, ¿no? A veces son las guerras por los recursos naturales, ¿no?, que son las que están llevando a cabo en determinados países contra ciertas comunidades. Los procesos de resistencia frente a todo ello son nuevos fenómenos de violencia, los fenómenos de violencia ligados al narcotráfico, ¿no? Un ejemplo, Ciudad Juárez fue la ciudad más violenta del mundo durante unos años. Ciudad Juárez es frontera con Estados Unidos, ¿no? El Paso, que es la ciudad que está cruzando el puente, fue en ese tiempo la ciudad más segura de Estados Unidos. Toda una paradoja. Toda una paradoja, una metáfora, una expresión, ¿no?, de la relación norte-sur, ¿no?, donde hay más seguridad y dónde está la inseguridad y dónde está la muerte, ¿no?, ligada muchas veces a que las drogas van hacia arriba, ¿no?, y las armas bajan hacia abajo, ¿no? El comercio de armas es el otro cotejo del comercio y de detrás drogas. está el dinero. Gracias, Carlos Martín Beristain, por esta visita